Vamos a platicar en esos momentos y le agradecemos los minutos que tiene con nosotros en Mega Noticias TVC al doctor Luis Serra Barragán. Él es director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del TEC de Monterrey, para poder analizar a profundidad qué es lo que está pasando, pero más allá del problema también, qué es lo que puede hacer nuestro país, buscar las soluciones para que pueda tener llegar a buen puerto el gobierno federal y todos nosotros como ciudadanos y como usuarios. Doctor Luis, le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias, Mitzi. Un gusto estar contigo y tu auditorio. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Queremos entender la dimensión de lo que nos estamos enfrentando con este tema de los apagones y queremos saber, sí, de responsabilidades, pero también lo que mencionaba de las soluciones. ¿Qué requiere el tema energético en nuestro país? ¿Qué nos dice, doctor? Mira, realmente, Mitzi, el problema, como bien se sabe, es una coyuntura que tiene que ver, digamos, con efectos ya muy evidentes del cambio climático, es decir, ya hay una, digamos, seria afectación de las condiciones que normalmente estamos acostumbrados a experimentar. Lo visto ayer y el fin de semana en Texas no es exclusivo, digamos, de esta región del mundo, está sucediendo algo muy parecido también en Europa, en Asia. Entonces, evidentemente ya debemos dejar de pensar en que estas condiciones no nos van a volver a ocurrir. Van a ser parte de la normalidad que tenemos que enfrentar. Y en ese sentido, lo que debemos hacer como país es establecer una política energética clara, de largo plazo, que garantice no solo que los mexicanos puedan tener condiciones de confiabilidad, seguridad y calidad en la energía, sino que además pueda prevenir este tipo de eventos, pueda anticiparse a cualquier situación que ocurra así. Entonces, en ese sentido, desgraciadamente, las soluciones no son inmediatas, Mitzi. Las soluciones tienen que empezar ya por tomar decisiones, y esa gran decisión que está ahí en la mesa ahorita para el gobierno federal es no proseguir con esa iniciativa preferente que existe en materia eléctrica, que precisamente lo que ocasionaría sería que nos pondría en una condición de sumo riesgo al depender exclusivamente de la Comisión Federal de Electricidad como el único actor preponderante, digamos, monopolio verticalmente integrado del sector eléctrico. Ese es el primer paso que debemos tomar. El segundo paso que debemos hacer como país, Mitzi, es tomar, de hecho, acuerdos entre industria privada y gobierno para proseguir con aquellos planes de infraestructura que existían para poder garantizar el que tengamos seguridad en electricidad, en gas natural y en combustibles. Ese sería un segundo paso, Mitzi. Sí. Sí, quería yo preguntarle a propósito de que mencionaba otros países, buenas prácticas en otros países, ¿qué ejemplo podríamos mencionar? Esa es una. Y dos, justamente para la iniciativa privada que vendría a realizar las inversiones, pero no solo eso, a generar una infraestructura con la cual no contamos, por ejemplo, la de almacenaje, el cual nos hubiera evitado de alguna forma, pues esta situación a la que nos estamos enfrentando con lo que tenemos básicamente a cómo vivimos los mexicanos en el día a día y evitar este tipo de situaciones. Claro, tienes toda la razón, Mitzi. Ahí hay un ejemplo muy claro. Decía el presidente López Obrador en la mañanera, oigan, es que esto está sucediendo también en Texas, vean cómo no nada más ocurre en México. Sí, ahí hay una lección muy importante. El sistema de Texas es independiente del resto de los sistemas eléctricos en Estados Unidos. Esa es la consecuencia de tener un aislamiento, de no entender que los sistemas energéticos son sistemas integrados. Y en la medida en que tú tengas más opciones para diversificar las capacidades que tienes para acceder a fuentes de energía, en esa medida vas a tener mayor seguridad. Ahora, por otro lado, preguntabas, mejores prácticas. El día de ayer también decía la secretaria Nale, es que el tema de almacenamiento es poco extendido en el mundo, y eso no es cierto. Hay más de 600 proyectos de almacenamiento actualmente operando en el mundo. La mitad de esos están precisamente en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Pero hay países muy parecidos a nosotros que tienen proyectos, como Turquía. Entonces, no es un tema, digamos, de no tenerlo. De hecho, esta administración federal, Mitzi,
tuvo la oportunidad de echar a andar un proyecto de almacenamiento de gas natural que teníamos a inicios del sexenio y lo rechazó por completo. Ya había sido evaluado técnicamente por el Instituto Mexicano del Petróleo, ya había sido recomendado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural y este gobierno decidió no hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos retomar esas ideas y podemos empezar también a identificar otros mecanismos de mercado que puedan ayudar a protegernos de estos vaivenes. Pueden ser coberturas en contratos de coberturas para estar precisamente anticipándonos y garantizar precios bajos, porque lo que también está sucediendo, Mitzi, es que esta administración a través de la CFE es la que está decidiendo no comprar el gas natural a este precio. No es un tema de cerrar la llave, no es un tema de que no haya gas natural, lo hay, es un tema de que estamos decidiendo no adquirirlo a este precio porque no nos hemos hecho con las opciones para tener esta robustez en el sistema que nos permita tener opciones en estos casos. Hemos escuchado dos argumentos por parte del gobierno federal. Uno de ellos es respetar la soberanía nacional. No sé usted qué entiende al respecto de eso. Y la segunda es que todo lo que huela el periodo neoliberal, como así lo ha calificado particularmente el presidente, pues también no deberíamos de retomar nada y desecharlo por completo. Sin embargo, había buenas cosas que ya se habían avanzado para que en estos momentos tal vez estuviéramos mejor del otro lado a estar completamente detenidos. Es correcto lo que mencionas, Mitzi. Las decisiones de no inversión en infraestructura y de no crear las condiciones de incentivos para la inversión, ya sea pública o privada, son previas a ese tan aclamado periodo neoliberal que menciona el presidente. No son exclusivas de los últimos 36 años, vienen de mucho antes. Y es más un elemento de una dinámica de toma de decisión de corto plazo que las administraciones tienen cada vez que ingresan a un gobierno y no pensar en el futuro, en las siguientes generaciones de mexicanos. Esa es la verdadera soberanía, el pensar en cómo vas a garantizar la calidad de vida de tus habitantes, no en estar discutiendo, señalando con el dedo y dejar pasar 2 años en lo que tu gobierno toma, digamos, control de las cosas y no hacer nada para que tu sector energético se modifique. Eso es lo único que ha hecho esta administración en materia energética, señalar, apuntar, decir que el periodo neoliberal, pero dime dónde hay un plan estratégico para el sector energético para que estas cosas no sucedan, para la parte eléctrica, para la parte de petrolíferos, para la parte de petroquímica, para la parte de energías renovables, para la parte de almacenamiento, para la parte de mejor consumo por parte de la población. Todas esas cosas no están ahí presentes, Mitzi. Entonces, realmente aquí lo que debemos estar pensando como mexicanos es, bueno, necesitamos, independientemente de la discusión de privados contra públicos, soberano contra no soberano, extranjero contra nacional, ¿cómo vamos a hacerle como país para asegurar que esto no nos vuelva a pasar? Y esa toma de decisiones pasa por estar viendo al muy largo plazo sin estar metiéndonos en luchas ideológicas. Doctor, hace rato que usted mencionaba sobre estos proyectos que se encuentran congelados para el almacenamiento de gas y evitar este tipo de situaciones. Si nos pudiera dar un contexto de en dónde iban a estar ubicados y cuáles hubiesen sido los beneficios técnicos. Y también, hoy lo mencionaba el presidente, que se iba a hacer uso de ese almacenamiento, pero ¿existe o no existe en nuestro país? No existe a la fecha un proyecto de almacenamiento operando. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, y lo que mencionó de hecho, es que iba a hacer una compra de gas natural licuado, es decir, el gas en líquido que está contenido en un buquetanque y que puede, digamos, comprarse en el mercado, llegar al país, descargar y pues entrar a la red de ductos una vez que se ha regasificado, ¿no? Una vez que ha pasado por una planta de procesamiento que lo pasa de líquido a gas. Eso se puede hacer, pero toma mucho tiempo y es más caro que el gas en ductos, probablemente no al precio que está ahorita, pero también hay que considerar que el almacenamiento que tiene un buquetanque no puede abastecer de manera continua y con cierta tranquilidad el consumo nacional que tenemos todos los días. Esto es el equivalente a lo que sucedió hace, a inicios de 2019, hace 2 años, con el tema del huachicol, cuando decía que en vez de utilizar los ductos iba a abastecer todo el país con pipas. Eso es inviable, es imposible. Entonces, esa es una solución
digamos, un paliativo que va a mermar un poco ese desabasto que hay, pero no es total. Lo que sí necesitamos pensar es en esos proyectos de almacenamiento que existían, iban a estar en algunos yacimientos que ya tenía Pemex, donde Pemex, digamos, ya había agotado el yacimiento, y lo que se hace es introducir el gas natural a ese cuerpo, a ese yacimiento que ya no sirve para extraer el hidrocarburo, el petróleo, y en este caso contener el gas natural. Eso había dos opciones, estaban en la región del Golfo de México, iba a tener, digamos, no la capacidad suficiente como para darnos una, digamos, seguridad en términos de varias semanas o de ponernos en estándares de la Agencia Internacional de Energía que son de varios días de almacenamiento estratégico, pero al menos nos iba a dar unos cuantos días de esa capacidad para poder tener ese respaldo que tenemos para decir, ok, si ahorita, los próximos 5 días en Texas, el precio del gas va a estar en 500 veces lo que nos estaba costando hace 3 semanas, pues hagamos uso de ese gas que tenemos ahí almacenado y que rápidamente se puede integrar a la red de transporte, almacenamiento y distribución que opera el Senagas a través del Cistrangas. Entonces, ese proyecto era el inicio de una serie de proyectos. Y yo te voy a decir otra cosa, Mitzi, si me lo permites. No nada más pensemos en almacenamiento de gas natural. Claro. El mundo entero está pensando en almacenamiento de energía en su forma eléctrica, y eso nos va a causar serios problemas en el futuro si no lo empezamos a discutir desde ahora. Ya hay muchos proyectos de almacenamiento. Chile es uno de los pioneros en Latinoamérica en este tema, y nosotros ni siquiera estamos discutiendo esos temas. Estamos trabajando para que no se nos vaya la luz, Mitzi. Entonces, este tiempo es estratégico para que el gobierno eche atrás esa lucha de poder que tiene y que verdaderamente piense en la población, porque esto realmente nos va a estar afectando por muchos años más. Sí, lo que ya están planteando también otros países es el uso de otro tipo de energías. Lo que no se está planteando en el caso de México y se sigue pensando y repensando en algo que ha sido utilizado en los últimos 30 años y que se está quedando obsoleto en medio de todo el contexto en el cual vivimos a nivel mundial, no solamente a nivel país. Doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros. Luis Serra Barragán, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del TEC de Monterrey. Gracias. Gracias a ti, Mitzi. Un placer. A tus órdenes.